de un proyecto de nación, de un proyecto de país. Ahora, ese proyecto de país, hace 209 años, que no discute con otro paradigma nacional, discute con un modelo de colonia. Si yo tengo claro el enemigo, bueno, sé perfectamente de qué se trata. Ahí los medios de comunicación se encargan de desteñir la realidad y generar que muchos de nuestros compañeros, muchos de los cercanos, y ahí sumale vecinos, familiares, como siempre decimos, ex compañeros de secundaria que ya no nos invitan tanto a algunas reuniones, sufrieron el hecho maldito de la derecha, que yo creo lo mejor que saben hacer, que es deshistoriar, arrancarle páginas al libro de historia. Y de esa forma, millones de seres humanos no saben de dónde vienen, no pueden referenciarse en sus tradiciones políticas, sociales, culturales, sindicales, no se reconocen en la foto del abuelo en la fábrica, ni en la foto del viejo en el taller, y tampoco se pueden reconocer a ellos mismos cuando se miran al espejo, y ya sabemos que hace un rato largo que no vienen por el barrio. Entonces, a meter todo eso en la bolsa, porque el problema se llama modelo, no importa el gerente. Por supuesto que el formato de la aplicación personal de cada uno de esos tipos, qué sé yo, en el presente nos duele y los identificamos, nombre, apellido, pero siempre en el banco de suplentes, el neoliberalismo, o como quieran llamar a lo nuevo que vendrá de la derecha para decir siempre lo mismo, tiene un tipo preparado para asumir ese riesgo. Así que el problema se llama modelo y lo vamos a ver a lo largo de la noche porque es la pelea en la que estamos metidos frente a una elección que seguramente será la más importante del 83 para acá, porque es la que va a definir los próximos 25 años de la República Argentina. Así que hay que salir a gritar que el problema, más allá de un apellido, que es el gerente del presente, es el modelo. Siempre fue el modelo. Y ahí el primer peronismo lo que genera es que se agudicen todas las contradicciones juntas. Y lo hace a través de dos elementos claves: derechos e industria nacional. Ya está. Declaración de guerra. Nadie te lo perdona. Absolutamente nadie. Cuando Perón en diciembre de 1944 se junta con el Círculo Rojo, le piden una reunión. En ese Círculo Rojo está el Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, tío abuelo. Y en esa reunión lleva un taquígrafo. Por lo tanto, esto que voy a decir respeta casi palabra por palabra lo que pasó en ese momento en dos oportunidades de la noche. Nos preocupa, coronel, eso que usted llama justicia social. Anda repartiendo derechos, todos son para un lado y a nosotros no nos está dando nada. Por ejemplo, nosotros que tenemos que pagar los sueldos de los peones sin importar si la cosecha será buena o mala. Perón responde: usted me está hablando de esos viejitos que mueren a la vera del camino cuando ya ustedes no los usan más. Dice: mire, mi amigo, hasta nuestra llegada, cada vez que había un conflicto laboral, el patrón se sentaba con el juez. Una mesa, 2 sillas y café. Y el obrero esperaba de pie, afuera, y tenía que acatar lo que salía de esa reunión. Nosotros seguimos sirviendo café, pero agregamos una silla. Esa es una declaración de guerra, en ese momento. Siempre decimos que el que nos da la llave para poder analizar todo lo anterior al Estatuto del Peón de Campo es José Hernández, pero no en el Martín Fierro, en la vuelta. En el medio de los 2 libros hay 6 o 7 años de silencio y en ese lapso se consolida la campaña del desierto. Por lo tanto, el primer gaucho ya no existe en el segundo. En el segundo libro, ese tipo no es dueño del infinito, de la tierra, del destino. El campo tiene alambre y tranquera. Y dirá Hernández que para sobrevivir solo tiene 2 caminos: conchavarse en un fortín y cumplir con el sueño del combo 2x1 de la generación del 80 y que se autoeliminen el indio y el gaucho, o conchavarse en una estancia. Y entonces va a decir Hernández: obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Había nacido la caridad, la lástima, la limosna. El patroncito me trae sobras de su mesa, mirá, ropa vieja.
Los derechos llegarán en 1944. Y hoy, cuando leemos el Estatuto del Peón de Campo, con tanto derecho laboral naturalizado, nos parece hasta infantil. Sepan, griten que fue una declaración de guerra al poder real. Somos parte de esa Argentina que un día se plantó, parte de un campo nacional y popular, más allá de que tenemos mucho compañero radical con buena memoria, militando junto con nosotros y otros padeciendo una amnesia bastante larga, que no recuerdan que se pusieron el revólver en la cintura 3 veces para que tengamos voto universal y secreto. Claro que sí. Y que después crearon YPF, la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. Después llegaron aquellos que soñaban con el país industrial. Y esa es otra parte del diálogo, donde Larreta le pregunta: coronel, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Mire, Larreta, soñamos con un país industrial, pero no cualquier industria. Siderurgia, acero. ¿Le parece, coronel? ¿Qué van a decir en Londres? Y él le contesta: mire, no solamente lo vamos a hacer, sino que la semana pasada conocí a un intelectual. Se llama Raúl Escalabrini Ortiz. Yo, la verdad, no lo conocía. Y me dijo: sueño con que los ferrocarriles sean estatales, pero además que respondan a un diseño que tengan que ver con nuestras necesidades. Que dejen con la telaraña de acero de llevar los productos de los puntos de producción al puerto solo porque ellos son los principales compradores de exportaciones. Venimos hablando hace 10 o 15 minutos de todas las revoluciones que generaron a través de 3 o 4 medidas, y podemos decir 200, como parteaguas de la historia que te interpela. A partir de la agudización de las contradicciones, la historia te interpela. Bueno, dale. ¿A dónde te vas a quedar parado? ¿Al lado mío, enfrente? Yo vengo a implantar una palabra que no está en tu diccionario: derecho. ¿Y ahora? Ayer, en una charla con compañeros en Villaluro, decíamos: yo me imagino cómo fueron muchos momentos de la historia. Me los imagino. Llego hasta la puerta y de ahí no paso. Intento, pero no puedo. Quiero pasar la puerta imaginándome cómo fue la arenga de Chacabuco. Hay 3.000 tipos dispuestos a matarlo, a morir. Están haciendo la parte definitoria de 14 años de guerra por la independencia. Y el tipo le dice que la libertad es el máximo tesoro del hombre. Y que a partir de este momento terminamos con 300 años de dominación y de vergüenza. Libres porque lo demás no importa. Es el dato fundamental de este angustiadito, ¿no? Como diría. Que ese día generó, seguramente, una de las piezas oratorias más importantes de la historia argentina. Pero trato de imaginarme cómo fue y no puedo el día que el primer compañero llegó de la fábrica y dijo: vieja, nos vamos de vacaciones. ¿Cómo fue? Yo intento, pero no puedo. Llego hasta ahí, Vieja, cobré el aguinaldo. ¿Cómo fue? ¿Qué sé yo? ¿Y el primer compañero que trabajó 8 horas? ¿Cómo fue? No sé. ¿Y el primer compañero que puso una sidra, un 24 arriba de la mesa? Pero la primera vez, La primera vez. Bueno, uno intenta imaginarlo y no puede. Hay que poner de pie la verdad histórica. Para eso laburamos. Nosotros trabajamos entendiendo que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Porque no hay nada nuevo, ni en ellos, ni en nosotros. Es un clásico. Nosotros soñamos con volver a poner de pie primero la verdad histórica. Y después, como siempre pregunta algún compañero: bueno, está bien, ganamos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo de siempre, compañero. Levantar las persianas de las fábricas, enchufar el 50% de las máquinas que hoy no funcionan, salarios fuertes y a través de la demanda comercial, mayor demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral. Lo de siempre.
y después que agregamos el plato de comida que falta, seguimos. La palabra patria, en la segunda canción, me hizo acordar a John William Cook, que solía decir que las oligarquías se apoderan de los diccionarios. Cambian el sentido de muchas palabras y a otras directamente las arrancan para siempre. Muchos de los que estamos acá, la mayoría, por cuestión de edad, crecimos escuchando la palabra patria, ¿no? Castrense, vestida de verde, y de la mano de un ejército liberal encima. Pero la patria también puede ser una de las historias de Junio, porque Junio es marechal también. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. ¿Desde cuándo la palabra patria les pertenece? ¿Desde cuándo la palabra soberanía les pertenece? ¿Desde cuándo la palabra independencia les pertenece? Bueno, vamos a recuperarla, con la sororidad de Marechal y de tantos compañeros. Pero esa palabra es nuestra. ¿Desde cuándo les pertenece? Bueno, es parte de esto de andar revolviendo en la historia y de contarles a cada uno de ustedes de qué se trató aquello, porque es la única forma de referenciarnos en el presente. Porque encima uno escucha, participamos de tantos debates, de tantas charlas. No, ahora para ganar hay que parecerse a ellos, tener un discurso que, la verdad, qué sé yo, ¿a quién me voy a parecer? ¿Apertura indiscriminada de importaciones? ¿Bono a 100 años de deuda externa? ¿Deuda para hipotecar 4 o 5 generaciones de argentinos? ¿Flexibilización laboral? ¿Reforma previsional? ¿Entrega de la soberanía? ¿A quién me voy a parecer? Entonces, hay que reconfirmarse y agregar las páginas que faltan de los libros de historia. Intentar que alguna vez el revisionismo histórico pueda ser escolarizado, por lo menos para ensanchar el debate sobre nuestro pasado. Pero necesitamos que en las aulas argentinas se lea a Hernández Arregui, a Pepe Rosa, al Colorado Ramos, a Ortega Peña, a Eduardo Luis Duarte, a tipos que metieron pueblo en la historia mitrista porque no había pueblo, a tipos que metieron caudillos federales en la historia mitrista porque no estaban. Y empezamos a discutir de otra manera. La mayoría de estos compañeros tuvieron algo así como el privilegio de ser esa primera generación que lo leyó y empezó a discutir desde otro lugar. Iban armados con otras herramientas. Bueno, nosotros ya a esta altura del partido veneramos la militancia de los compañeros, veneramos el revisionismo histórico y tratamos de ir para adelante. Libraga es alguien fusilado que vive. Y no se olviden que Néstor fue el tipo que 50 años después, 53 años después para ser exactos, montó en lo que es la puerta del Museo del Bicentenario el único monumento que recuerda a los casi 400 muertos de una jornada que no tiene cifra exacta de los que no están, y se recuerda de esa manera el bombardeo, y lo sentó a Libraga en el sillón de Rivadavia. Bueno, hay una reparación histórica que tiene que ver con destapar ollas aunque hayan pasado 50 años. La noche de aquel 15 de junio termina con la quema de las iglesias. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo haces para escribir la historia diciendo que ese día fue el día de la quema de las iglesias? ¿Cómo escondes 400 cadáveres? ¿Cómo escondes 3.000 heridos? ¿Cómo escondes 600 kilos de explosivos sobre una plaza inerme el día que Buenos Aires se convirtió en Guernica? ¿Se puede? Sí, mira, claro que se puede. Por supuesto que se puede. Muchos años para la historia mitrista, para la historia oficial, ese fue el día en el que se quemaron las iglesias. ¿Y los 400 muertos? Lo primero que tenemos que entender es el porqué. Vinieron a tirar 600 kilos de explosivos para terminar con el proceso de sustitución de importaciones, a terminar con la industria nacional.
y un año después estábamos siendo parte por primera vez del Fondo Monetario. Quien no lo ve de esta manera no lo entiende. El proceso de sustitución de importaciones es el dato clave de soberanía política e independencia económica. En la República Argentina se llaman pymes. 70% de la mano de obra, 43, 44, 45% del Producto Bruto Interno. La economía real son sustitución de importaciones. El 80% de lo que se produce en la Argentina es para consumo interno. Se decretó en la segunda semana de diciembre de 2015, por tercera vez en 43 años, apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional. Bien, esa es la pelea. Y por supuesto, la distribución de la riqueza. Cada vez que gobernamos nosotros, porque la torta del Producto Bruto Interno nunca es ni más grande ni más chica, siempre es igual, lo que cambia es el número de porciones, y cuando gobernamos nosotros son las necesarias, y cuando gobiernan ellos. ¿Cómo era la distribución de la riqueza en la década infame? 70-30. ¿Cómo te van a perdonar 50 y 50? Nunca te lo perdonan. Se agenda y se factura cuando se pueda. Y se facturó con 600 kilos de explosivos. Los compañeros recordaron, por supuesto, el rol de cierto sector de la Iglesia. Y digo cierto sector de la Iglesia. Y esencialmente, y esto lo dice mucho José Zanca, experto en Iglesia Católica del CONICET, el gran problema fueron los laicos. Porque la derecha movió a sus laicos para generar el odio y el Cristo vence. ¿Desde cuándo había nacido? Y desde la Constitución del 49, porque los tipos reclamaban un rol mucho más eclesiástico para esa Constitución, que rompió moldes. Y a partir de ese momento arranca una escalada, que por supuesto lo va a tener en un rol secundario del intento golpista de 1951, y ya directamente desembosados van a ser partes de las bombas del 53, ahí Carranza, las bombas en los subtes, en Plaza de Mayo, y del golpe de Estado de 1955. ¿Por qué trabajar la memoria? Me lo dijo un día el negro Gonzalo Chávez, que hizo el primer libro sobre el bombardeo, y ya estábamos por 2004, 2005. Hasta ese momento pasa medio siglo de silencio. ¿Y por qué se le dio por ahí? Porque un día Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo, la mamá de Luisito Bruste, va a La Plata a dar una charla y dice, acá todos los compañeros están metidos en la política, en la militancia, preocupados por lo que pasa, por lo que nos pasa. Bueno, muy bien, levante la mano cualquiera de ustedes y denme un nombre, uno de los muertos en Plaza de Mayo en el bombardeo. El silencio fue atronador. Y entonces Laura explicó la importancia de la historia para poder explicar el presente. Y el negro dijo, bueno, va a haber que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Y apareció entonces el primer libro sobre el bombardeo. Pero no pierdan de vista la fecha, 2004, 2005, cuando cumplía 50 años esta locura destinada, insisto, con matar la matriz económica de la República Argentina. Congelar de una vez por todas y para siempre, porque detrás de eso no solamente los fusilamientos de 1956, sino previamente el decreto 4161 y todo lo que ustedes ya conocen. Era la muerte del peronismo, era la proscripción eterna del peronismo. Y en ese momento se desata algo que hoy volvemos a observar, porque estos tipos están armados políticamente con los peores retazos de la historia política argentina. Por momentos son los 90, por momentos son la dictadura, la última dictadura, por momentos son el onganiato, por momentos son la década infame, por momentos son la Argentina agroexportadora de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, son lo peor. Ahora, el odio revanchista de 1955, utilizando la persecución judicial, judicializando la política, politizando la justicia, lo sacan de ahí. Hay algunos datos anteriores que tienen que ver con la persecución. Natalio Botana,
lo mata a Irigoyen entre 1916 y 1930. No hay un día donde el tipo hable de echar de la Casa de Gobierno a la chusma radical, que no es más que el antecedente del cabecita negro peronista. Bueno, pero cuando llega el golpe del 6 de septiembre de 1930, ¿qué dice Botana? Que Irigoyen tiene la guita en bóvedas. ¿Le suena? En un departamentito de la calle Brasil, donde el tipo vivía, Brasil y Diagonal. La gente va, rompe el departamento buscando la guita, y cuando está a punto de prenderle fuego, la cana los para. Como ven, muchas cosas son manual de estilo muy viejo, pero la persecución judicial no solamente tiene que ver con 24 causas, una por estupro, a Perón para que directamente no pueda volver nunca más, sino también a Ramón Carrillo, ladrón de vales de nafta. A ver, tenés que decirle a Carrillo que vos, que fuiste seguramente uno de los héroes sociales más importantes de la historia argentina, fuiste un vulgar ladrón de vales de nafta. El brigadier San Martín, a cargo de la fábrica militar de aviones de Córdoba, donde el peronismo parió el rastrojero, que es la piedra basal de la industria pesada, el gran parteaguas de esta historia, se había asilado en la embajada uruguaya en Buenos Aires, pero estaba cansado que las tapas de La Nación, Clarín y la prensa, Nación, Clarín y la prensa, dijeran que el tipo era un chorro. Y entonces le dice a su abogado, esto es muy simple, vamos a la justicia, llevamos todos los papeles, entramos por una puerta y salimos por la otra. 4 años en cana en la cárcel de Tierra del Fuego, hasta que en 1959 lo largaron porque no había afanado una moneda. Pistarini, ¿dónde muere? En la cárcel de Tierra del Fuego. El ministro de Obras Públicas, que sin duda generó la revolución más grande de la obra pública argentina, muere en la cárcel de Tierra del Fuego, acusado de chorro. Hay que revisar la historia. Todos los títulos de mañana tienen referencia en un kilómetro cero que está guardado en el archivo. No lo duden nunca, porque es la única forma de afrontar qué es lo que nos pasa hoy. Porque si no, hagan cuentas conmigo. ¿Puede esto pasarle a un pueblo 3 veces en 43 años? No. Salvo que la mayoría de ellos, y acá es donde discuto con más de uno, no es que no quieren recordar, solo recuerdo lo que conozco, y hay un grado de ignorancia política tan grande que ahí aparece enorme, como siempre, Bertolt Brecht, cuando dijo en la década del 30, el peor analfabeto es el analfabeto político. No estoy hablando del grado de instrucción, puede tener 1, 10 o 20 másteres en Harvard y ser un verdadero analfabeto político. Es el que construye a su paso todos los desastres de la sociedad, prostitución, guerra, hambre, pero no lo sabe porque es analfabeto político. Se golpea el pecho diciendo no sé cuánto vale el kilo de pan y el kilo de papa, porque es un analfabeto político. Y cerraba con un clásico: yo de política no sé nada y en política no me meto. Y decía Brecht, está metido en política hasta acá, porque con su pasividad le cede 1 metro de terreno todos los días a su enemigo, que se lo come todos los días, pero él no lo sabe, porque es un analfabeto político. Bien, hay que estar revolviendo todo el tiempo en cosas que ya se dijeron, que ya se estudiaron, que ya se sufrieron, para poder entender qué nos pasa hoy. Porque mucho joven cree que este lugar siempre fue así. Cuando entras por esa puerta, cuando mirás estas paredes que son sanadoras, y empezás a entender que alguna vez esto fue muy distinto. Muy distinto. Y para nosotros, que andamos gritando que este municipio debe recordar su memoria industrial, y acá hay muchos compañeros que han laburado y muchísimo en ese recuerdo, siempre planteamos que Scalabrini, cuando habla del subsuelo de la patria sublevado, el 17 de octubre del 45, lo hace de la mano de un texto mucho más largo. Porque sostiene de dónde venían los obreros en ese día, Plaza de Mayo.
y habla de las manufacturas de San Martín y Vicente López. Scalabrini, octubre de 1945. Y si en el 75, pleno empleo, 5.000 o 6.000 millones de dólares de deuda, 80% de los laburantes de todo el país en blanco y sindicalizados, 44 o 45% del PBI para ellos, si sumamos en Vicente López los compañeros de la UOM y de la Asociación Obrera Textil, sumando esos dos gremios nada más, esa cifra superaba la población del distrito. A gritar quiénes fuimos, para poder entender cómo se sale de esto, porque sin obrero industrial no hay soberanía política ni independencia económica, y a este país le sobran 15 millones de habitantes. Ese es el dato. Con obrero industrial, no solo sustitución de importaciones, paritaria, derechos, salario fuerte, y a partir del consumo, movilizar el círculo virtuoso de la economía. Un proyecto de país en 5 segundos, para volver a ser lo de siempre, adaptado a las condiciones del siglo XXI, sí, siempre, no cabe ninguna duda. Las condiciones del Pacto Social del 73, que operaban en consecuencia del plan elaborado en 1945, no cabe ninguna duda que se adaptaron a las circunstancias. Y habrá que adaptarlo a las circunstancias con ese proceso que Aliberti llama de nestorización, que repitió la fórmula en 2003, exactamente la misma. Porque hay que recordar, compañeros, que Néstor asumió con 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda y el aparato productivo por segunda vez en menos de un cuarto de siglo. La pucha. ¿Y cómo se hizo? Levantando las persianas de las fábricas y empezando a laburar. Primer paso. Ahora, recuerden esto. Juntó tanta base de sustentabilidad que un año y medio después le pagaba calle al fondo, se liberaba de sus políticas, empezaba a armar el canje de deuda con 70% de quita y lo echaba a Bush. Un año y medio después de asumir con menos porcentaje de votos que de desocupados. 22 a 24. Pero ¿cómo lo hizo? Ensanchó derechos, dio laburo, terminó con apertura indiscriminada de importaciones, volvieron las paritarias. Tuve el honor durante 7 años, 2003, 2010, de ser parte del equipo de prensa de Carlos Tomada del Ministerio de Trabajo. Un día le dije, ya dando una charla con él en la legislatura porteña el año pasado, le digo, mira, la verdad, yo tengo que decirte gracias, porque no sé cuántas gacetillas redacté, 2.000, 3.000, no tengo la menor idea. Ni una sola fue para quitarle derecho al obrero. Ni una. Teníamos la felicidad de estar redactando un nuevo país. Y cuando llegaron las paritarias, cuando regresaron las paritarias, nos sentamos los compañeros y vimos un gran problema. La patria movilera. La patria movilera son compañeros, como diría Víctor Hugo, lo discutimos mucho eso, pero bueno, se labura donde se puede, cosa que no va para cierto, ¿no? Para los mobileros sí. Entonces los pibes son jornaleros, que trabajan sus 6 horas y pueden arrancar cubriendo el entrenamiento de Boca, de ahí al Ministerio de Defensa, de ahí un desfile de modelos y recalar en el Ministerio de Trabajo para ver cómo vuelven las paritarias. Entonces una mañana los trajimos. Bueno, siéntese por acá. Che, no se enojen, pero ¿qué son las paritarias? Porque generacionalmente ninguno las había vivido. No tenían la menor idea de lo que significaba la palabra paritarias. Y entonces armamos desayuno de trabajo con todos, con los amigos, con los enemigos, para contarle qué eran las paritarias. Eso es solo un pequeño ejemplo de todo lo que hubo que reconstruir en 2003 y de todo lo que habrá que reconstruir ahora. Que yo creo que en algunos aspectos el laburo será menos pesado, porque el recuerdo vivo de lo que pasó está anclado en la plaza del 9 de diciembre de 2015. Es un recuerdo muy fresco,
aquello venía de 10 años de locura, convertibilidad, 1-1 para la clase media, para que la clase media tenga su golosina, mientras los tipos se llevaban en rueditas el país de la mano de las privatizaciones, y hubo que empezar a contar de cero toda la historia argentina, porque poco más de una década había sido demasiado. Entonces, hoy es distinto. Es cierto que también la agudización de las contradicciones está más viva, y entonces el asunto es más complejo, y ni hablar de lo que significa. Yo lo digo en todas partes, y en todas partes se me cagan de risa diciendo, y acá uno dice, bueno, militamos en Vicente López, y hago una carita como diciendo, y los tipos dicen, y acá. El problema es que el y acá me lo han dicho hasta en La Matanza, por lo tanto se padece a la clase media en ese criterio aspiracional absurdo que definió como nadie don Arturo Jauretche con aquello de querer estar más cerca del que tenés más lejos y más lejos del que tenés más cerca. En recuerdo del peronismo, que va del 43 al 56, lo que intentamos es revitalizar la data dura, que sobra, sobra, y es impresionante, pero también algo que ellos no conocen, que tiene que ver con, qué sé yo, es invisible, intangible, no tiene color, no tiene olor, pero es algo que nosotros llevamos en el corazón y que hace que estemos acá esta noche. Nos convertimos en seres políticos en el momento que descubrimos cuánto nos jode el dolor del otro. Después vemos si tomamos posición partidaria, pero el grado de sensibilidad que despierta en nosotros el dolor del otro nos hace políticos. Y después descubrir la verdad. ¿Qué quiero decir con la verdad? Hay un fusilado que vive, la verdad, para Rodolfo Walsh. Y a partir de ese momento nada es igual. Deja de ser un buen escritor de novelitas policiales, un buen jugador de ajedrez, y ustedes ya saben en lo que se convirtió. La verdad es la villa para Mujica, y a partir de ese momento nada es igual. Dejará de ser para siempre Mujica Echagüe y ya saben ustedes en qué se convirtió. La verdad son 2 viajes por América Latina para el Che, y a dejar para siempre Guevara Lynch y a ser quien fue. Eso es la verdad. Cuando se te planta a 5 centímetros de tu nariz, no hay vuelta atrás. Ustedes dirán, pero ellos siempre tienen la razón. Sí, claro, porque el poder real es el dueño de la razón, pero ustedes son los dueños de la verdad, que es muy distinto, ¿no? En algún momento, porque la verdad se impone, se compra, se alquila, entra por la fuerza, en algún momento, a veces mucho más temprano que tarde, y en algunas ocasiones hay que esperar demasiado, la verdad, como un curso de agua que alguien intentó desviar, vuelve a su lugar y se acabó. Nos gusta hablar mucho de utopías. Déjenme decir que no es que yo me llevo mal con esa palabra, pero intento pelearla. ¿Por qué? Porque el campo nacional y popular en la República Argentina tomó a la utopía de la solapa más de una vez, la sentó de prepo y la convirtió en realidad. No podemos olvidarnos de eso. Nosotros convertimos a la utopía en realidad más de una vez y habrá que volver a hacerlo. Y ahí siempre, casi esperando que ustedes cuando salgan de acá lo repitan donde puedan, esto que voy a decir, yo estoy seguro mañana van a un cumpleaños de 15 y van a buscar, no, hay que buscar la forma para recordar una carta de Pueyrredón a San Martín y otra de San Martín a Pueyrredón. No sé cómo lo van a hacer en medio de la fiesta, pero traten de buscar, ¿no? Traten de buscar la forma. Después del 9 de julio de 1816, que es la primera batalla política ganada por el campo nacional y popular, porque no tenemos por qué sí 2 fechas patrias.
hubo 6 años de discusiones sobre ¿y qué hacemos con esto? Y eso se dirime en Tucumán por primera vez. Y ahí gana el campo nacional y popular. No logra Belgrano que se apruebe lo de la monarquía inca, pero logra otras cosas. Los diputados de Buenos Aires le preguntan, ¿y por qué monarquía inca? Porque son mayoría, flaco. No lo entendiste, son mayoría. Pero cuando tiene que imprimirse el acta de la independencia, se iban a hacer 1000 copias en castellano. Y Belgrano dijo, no, lo va a entender 1/3 de la población. Y gracias a él salen 1000 copias en castellano, 1000 en quechua y 1000 en aymara, porque éramos eso en ese momento, castellano, quechua y aymara. Pero bueno, el tipo tenía territorio y un sueño que venía de Moreno, de Monteagudo, de Castelli, equidad con los pueblos originarios. Y va a fondo, monarquía inca, es a fondo, pierde la pelea. Pero bueno, en ese momento, San Martín dice, bueno, listo, vamos a cruzar los Andes. Y le vive mangueando a Pueyrredón. Caballos, mulas, manta, guita, armas, comida. Pueyrredón, director supremo, más o menos cumple. Hasta que un día empieza a dudar. Fracasará. Lleva 5000 hombres este tipo. Lo vamos a perder en esta locura. Le manda el último cargamento de una carta. Y dice, son los últimos caballos, las últimas mulas, las últimas mantas, la última comida, la última guita, las últimas armas. Basta. ¿Sabes por qué? Porque tu sueño es imposible. Contesta San Martín. Puede ser que mi sueño sea imposible, pero ¿sabes una cosa? Mi sueño es impostergable. Y ese es el campo nacional y popular. El sueño impostergable, aunque te hagan creer que es imposible. El sueño impostergable, aunque la estatura del enemigo todos los días sea 1 centímetro más grande. Porque si no, vamos a empezar a preguntarnos qué hacemos acá. Estamos acá por eso. Y ahí, en todas estas charlas, siempre decimos que la conquista española, en 300 años de voracidad por oro y plata, se llevó 70 millones de seres humanos. 70 millones de seres humanos de México a Tierra del Fuego. 10 millones nada más esclavizados en las minas de Potosí. Y sin embargo ustedes están acá esta noche. Después, 14 años de la guerra por la independencia, nuestra guerra civil y el segundo genocidio de los pueblos americanos. Y sin embargo, estamos acá esta noche. 1919, enero, semana trágica, 800 cadáveres por reclamar 8 horas de laburo. Y sin embargo, estamos acá esta noche. 1921, 600 masacrados en la forestal. Y estamos acá esta noche. 1400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. Y estamos acá esta noche. Bombardeo a la plaza, 400 muertos, 3000 heridos. Y estamos acá esta noche. Fusilamiento del 56, y estamos acá esta noche. Plan Conintes, y estamos acá esta noche. Trelew, y estamos acá esta noche. 30.000 compañeros desaparecidos, y estamos acá esta noche. 39 muertos, 19 y 20 de diciembre de 2001, y estamos acá esta noche. Costequi, Santillán, Ferreira, Fuente Alba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Sandra, Rubén, y todo lo que ustedes quieran sumar. Ahora, después de esta lista, pregúntense en algún momento, después de todo este raconto, donde vemos que ellos cuando se enojan matan, ¿qué carajo hacemos acá esta noche? Estamos acá porque somos el sueño impostergable, por eso estamos acá. Si no, porque la historia la conocemos de memoria, y sabemos que ellos cada vez que entraron fue para apilar cadáveres, achique, ajuste y deuda. Bueno, tendremos que hacerlo otra vez, solo porque somos el sueño impostergable. Ahora, dentro de esas historias de junio, está Marechal. De los laberintos, compañeros, se sale por arriba. Claro que se puede. En las historias de junio está Paco Urondo. Futuro y memoria se vengarán algún día. En las historias de junio está el Mundial 78. Y a recordar
que el campeonato comienza un jueves, 1 de junio. Ellos que manejaban todo, 330 centros de detención, tortura y muerte, se olvidan que es jueves. Y si es jueves, en la Plaza hay madres. Y entonces, las cámaras suecas y holandesas se parten en dos. Y por primera vez, mientras la Cana estaría viendo en blanco y negro la inauguración del Mundial y el 0-0 de Alemania y Polonia, los micrófonos y las cámaras europeas generaron que la voz de las madres cruzara el Atlántico. Vieron que se puede, siempre se puede. Y ese día lo habrán escuchado 1000 veces. Ayúdennos, son nuestra última esperanza. Alconada Aramburú, Madre de la Plata. ¿Quién podía pensar que ese día que comenzaba el Mundial y que los dueños de la vida y de la muerte tenían todo controlado, por primera vez la voz de las madres llegaba a Europa? Bueno, ¿vieron? ¿Qué sé yo? Y junio son los 4 de junio, las dos asunciones de Perón, primera y segunda presidencia. Junio es Malvinas, porque cuando hablamos de Malvinas